El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. En primer lugar, queremos aclarar que el hospital no está obligado o no tiene el servicio de fumigación. La fumigación tiene que realizarla el servicio de ETB de la Secretaría de Salud Departamental. Aquí en el hospital, la Secretaría de Salud Departamental tiene una locación donde los funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental atienden las quejas o solicitudes de la comunidad y ellos son los que toman esta solicitud y posteriormente realizan la fumigación si hay necesidad, de acuerdo a los índices aédicos que encuentren en las casas. Entonces, o de acuerdo, pongamos, si un paciente presenta dengue, nosotros hacemos el estudio epidemiológico y decimos en estas locaciones, en esta cuadra, en este barrio, hay que hacer fumigación porque tiene varios casos de dengue o de chikungunya. Se hace el índice aédico, se encuentra que hay varias casas que presentan larvas y entonces se procede a hacer la fumigación, pero es por parte de la Secretaría de Salud Departamental de su seccional ETB. Yo quiero decirle a todos los usuarios de los servicios de salud de aquí, del Hospital Manuela Beltrán, que ellos tienen unos derechos y también tienen unos deberes. Entre los deberes que tienen ellos es respetar al personal médico y paramédico, porque muchas veces las personas no entienden, o nosotros como funcionarios de la salud debemos atender prontamente los casos que son urgentes. Entonces, tenemos un servicio de triaje. En el triaje hay triaje 0, 1, 2, 3 y 4. Los pacientes que tienen triaje 4 son los que no necesitan una atención urgente, sino es una atención prioritaria. Los casos 1 y 2 son pacientes que tienen que ser atendidos inmediatamente porque su vida corre peligro. Muchas veces hay 1 o 2 casos de pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio o cualquier urgencia vital y todos los médicos tienen que ir a atender a estos pacientes a salvar su vida. Y esta recuperación, esta reanimación cardiovascular demora entre 30 y 45 minutos. Son 30 o 45 minutos que nosotros no estamos haciendo consulta de urgencias. Entonces, la molestia de los pacientes es de que no se les atiende durante estos minutos que están haciendo una urgencia vital. Los invitamos a que sean tolerantes con estas situaciones. El hospital tomó una medida para poder informarle a todos los usuarios qué está sucediendo en el servicio de urgencias y nombramos una persona en el CIAU Urgencias. O sea, allá tenemos una persona que les va a indicar o que va a estar pendiente de que su atención sea pronta, efectiva y no haya demoras, mientras los médicos estén libres. Entonces, esta persona va a estar pendiente de que si usted lo atendieron, le mandaron unos exámenes y lleva 1 hora esperando los exámenes, va a estar pendiente de que si ya estos exámenes salieron, a usted lo puedan pasar nuevamente a revisar al control de los exámenes médicos. Esto es un esfuerzo más que hace el hospital para brindar un mejor servicio.
pero lo único que nosotros queremos de parte de los usuarios es que tengan tolerancia y no traten mal ni a los médicos ni a los paramédicos, porque muchas veces se nos escapa de las manos las atenciones oportunas. A nivel del departamento, nosotros la semana pasada estuvimos rindiendo cuentas porque el hospital está en condonabilidad, y en los tiempos de espera en el servicio de urgencia son 20 minutos. Ese es el promedio que se tiene para la atención de urgencias. Nosotros estamos cumpliendo con este parámetro y por lo tanto, o sea, no nos hemos sobrepasado en esta cantidad de minutos. Igualmente, nos felicitaron porque en muchos, lo que son las consultas externas de médico general, la consulta externa de especialistas, el tiempo de espera para cirugías, el laboratorio clínico, odontología, todos esos tiempos nosotros los tenemos muy por debajo del estándar departamental. Entonces, usted puede venir aquí y conseguir una cita médica para hoy mismo o para el día siguiente. Las citas especializadas usted las puede conseguir en ciertas especialidades para el día siguiente, para 2 días, máximo 5 días. Hay unas especialidades que estamos tomando unos correctivos, como son medicina interna, oftalmología y urología, que tenemos una gran demanda, y vamos a hacer unos planes de mejoramiento para poder solucionar que estas consultas se den más, o sea, tengan oportunidad los pacientes de que sea a 15, 20 días, porque estamos a 30 días en estas especialidades. Pero las demás especialidades todas están en los estándares muy por debajo de lo que exige el departamento. Bueno, otro tema que vamos a tocar hoy es el tema del embarazo en las adolescentes. ¿Sí? Este es un tema que se está presentando no solamente aquí en la provincia comunera, guanentina, sino en todo el territorio nacional. Entonces es un tema muy delicado porque ¿qué estamos viendo? Que nuestras adolescentes, niñas de 13, 14 años, ya embarazadas, o incluso niñas de 17 años ya con 2 partos anteriores, con abortos, mejor dicho, ¿sí? Entonces se puede considerar que es un problema de salud pública. ¿Qué consecuencias tiene? Primero que todo, los riesgos. Una niña que escasamente se acaba de desarrollar, de tener su menarquia o su primera menstruación, ¿sí? Obviamente, si su primera menstruación comienza a los 11, 12 años, 13 años, ya en cualquier momento esta niña se puede embarazar. ¿Y qué estamos viendo? Que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están comenzando su vida sexual muy tempranamente. Entonces, ¿qué consecuencias trae para estas niñas? En primer lugar, de entrada se cataloga como un embarazo de alto riesgo por ser adolescentes. ¿Por qué riesgos? Básicamente van a tener más riesgos de partos prematuros, más riesgos de hacer preeclampsias, eclampsias. Esto quiere decir que la tensión arterial se sube por su embarazo. Los bebecitos pueden tener más riesgo de hacer retardo del crecimiento intrauterino. Mejor dicho, son unas consecuencias muy devastadoras para nuestras adolescentes. Entonces, de todas formas, se considera alto riesgo de entrada. El solo hecho de ser adolescente se considera alto riesgo. ¿Y qué vemos? Que a pesar de todas las campañas que se hacen desde las instituciones de educación, en nuestros hospitales, en los puestos de salud, por los medios de comunicación, por internet, por todos lados, ya básicamente a nuestras niñas y niños se les está hablando de la planificación familiar, de la sexualidad responsable, y a pesar de todo esto, que hemos visto que nuestras adolescentes tienen relaciones sexuales sin protección, a veces no porque desconozcan que hay métodos de protección, sino que simplemente no le dan la importancia y piensan que con una vez que lo hagan sin protección, no se van a embarazar, ¿sí? Entonces,
básicamente es algo que nos toca asumirlo tanto la parte de salud, los padres de familia, los educadores, ¿sí? Todos unidos para lograr que nuestras adolescentes y nuestros adolescentes, tanto niños como niñas, se concienticen, ¿sí?, de lo que es una vida sexual responsable, ¿sí?, y de cuidarse, porque es que básicamente un embarazo de adolescente es devastador, no solamente en la parte física del adolescente, sino en la parte psicológica y mental de ellas. Pero la mayoría de veces que vemos son adolescentes que a pesar de que saben que hay métodos de planificación, no sé si tienen una autoestima baja, no sé qué puede ocurrir en cada una de ellas, no le dan importancia, ¿sí? Tienen relaciones sin tomar un método de planificación y teniendo en cuenta que además de un embarazo pueden adquirir una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces básicamente se embarazaron y ¿qué le comentan ellas a nosotros y al resto de personal de salud? No, que yo pensé que con una vez que lo hiciera no iba a pasar nada, o me recomendaron un método anticonceptivo una amiga, un método casero, que aspirina, que no sé qué, o se confían con la famosa píldora del día después, que esa famosa píldora del día después no tiene un 100% de seguridad para protección de un embarazo. Entonces todas las niñas y jóvenes, desde que comiencen su vida sexual activa, hay que formarlos desde los hogares, desde los colegios, ¿sí?, de que deben quererse en ellos mismos, ¿sí?, o sea, lo que llama crearse una buena autoestima y quererse en ellos mismos, y explicarles la manera de cuidarse. Y básicamente estamos viendo eso, muchas adolescentes con unas autoestimas de pronto un poco bajas, ¿sí?, o un cambio en los valores. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nuestras adolescentes y nuestros adolescentes ya ven la actividad sexual como algo normal, no sé, me parece a mí como que no se valoran ellas como personas, ¿sí? Entonces conocen a un muchacho o el muchacho conoce a una muchacha y se les hace fácil tener relaciones sexuales así nomás, que porque me atrajo, me gustó y eso es lo que está de moda, ¿sí? Y como que no se quieren ellos mismos. Entonces es muy importante fomentar entre los padres de familia y los mismos educadores que nuestras adolescentes y nuestros adolescentes adquieran una mejor autoestima para ellos mismos y educarlos primero en autoestima, segundo en utilizar los métodos de planificación familiar, o sea, no decirles necesariamente que es que el sexo es malo, no, pero sí educarlos en que tengan una sexualidad responsable. Entonces, este problema de embarazo en adolescentes básicamente ha disparado las alarmas en todo el país porque el número de niñas adolescentes embarazadas es muy alto. Entonces nos va a tocar trabajar mancomunadamente las instituciones de salud, los centros educativos y los padres de familia para lograr cierta intervención educativa para que disminuyan, ojalá a cero, la tasa de niñas embarazadas adolescentes. En el día de hoy vamos a ver un tema que corresponde a la lipotimia y a los síncopes. Comúnmente lo llamamos desmayos. Nosotros cuando hablamos de desmayos vemos que es una persona que se cae, que pierde el conocimiento y obviamente todo el mundo trata de ayudarla, pero realmente no sabemos por qué pasan estas cosas. Para poder hablar de lipotimia y de desmayo necesitamos conocer las funciones básicas del corazón y las funciones básicas del cerebro. ¿Por qué? Porque cuando se presentan esta serie de síntomas, pueden que sea alguna afección tanto de uno como del otro, o en la comunicación que ellos dos tienen. Para poder nosotros hablar de corazón sabemos que es un órgano, ¿sí?, que es un músculo, que es una bomba y que esta bomba nos va a ayudar a transportar toda la sangre, tanto la oxigenada como la desoxigenada, ¿sí?, por todo el cuerpo. Esta bomba tiene
obviamente comunicaciones con el cerebro por medio de sus arterias y de sus venas. Cuando nosotros tenemos algún síntoma, ya sea del corazón o en alguna de sus comunicaciones, pueden repercutir en el cerebro. Ahora, en el cerebro, como todos sabemos, el cerebro es uno de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo humano. En él podemos manejar una serie de cosas, por ejemplo las emociones, los recuerdos, las funciones de movimiento que tenemos, las sensaciones. El cerebro son de los órganos que son más complejos de estudiar por la infinidad de contactos que tienen, por la infinidad de procesos que mantienen. El cerebro es como tiene tantas funciones principales, porque también puede mover muchos otros órganos, puede mover músculos, puede tener otras funciones, también necesita también de oxigenación suficiente y de nutrición suficiente. El cerebro, como tal, es un comedor exagerado de azúcar. El cerebro también es un comedor exagerado de oxígeno. Sabemos que las neuronas son las células que conforman todo el sistema cerebral, todo el sistema nervioso, son comedoras exageradas tanto de oxígeno como de azúcar. Y todo esto hace que nosotros tengamos unos procesos o los procesos que funcionalmente y normalmente tenemos. Cuando falta el oxígeno o cuando falta el azúcar o alguno de los nutrientes, tenemos algunas fallas también. Pero entonces, ¿cómo se relaciona el cerebro con el corazón? Como les dije anteriormente, el corazón es una bomba, ¿cierto? El corazón nos va a ayudar a transportar sangre. Pero la sangre que contiene, fuera de glóbulos rojos, fuera de glóbulos blancos, que son como las defensas que tenemos, también manejan oxígeno, manejan azúcares, manejan una serie de elementos importantes. Entonces, si nosotros tenemos una falla del corazón o realmente de la sangre, también podemos perjudicar al cerebro. Entonces, la sangre, además de contener azúcares, además de tener oxígeno, tiene nutrientes que también nos pueden ayudar. Sin embargo, estos son los que más necesitamos en nuestro cerebro. Es muy correcto decirlo, que el cerebro funciona dependiendo de lo que nosotros comamos, como nosotros nos oxigenemos. Por eso, muchas abuelitas dicen que es muy bueno que nosotros comamos algo de dulce para no sentirnos bien. Claro, ¿por qué? Porque es que las neuronas nos van a exigir ese azúcar. Si nosotros no contenemos ese azúcar suficiente, ojo, no exagerada, sino suficiente, no tenemos la cantidad de oxígeno suficiente, el cerebro va a empezar a producir algunos síntomas. ¿Unos síntomas de qué? De aviso, donde nos está diciendo y nos está recordando que él necesita de eso. ¿Cómo así? Si usted es una persona que consume muy poca azúcar, porque lleva un ayuno, por ejemplo, no desayuna o no come bien, el cerebro le va a dar un aviso. ¿Y cuál es ese aviso? Es un dolor de cabeza, por ejemplo. Esos dolores de cabeza, ustedes van a decir, "Uy, pero ¿por qué me duele la cabeza?" Y empiezan a tomar medicamentos sabiendo que si usted únicamente come bien, con eso puede disminuir ese dolor de cabeza perfectamente. ¿Por qué? Porque es un aviso que le está mandando el cerebro, porque está necesitando de sangre que contiene ese azúcar y que contiene ese oxígeno. Obviamente hay otros elementos importantes como las sales, ¿cierto? Hay otros elementos importantes como las vitaminas, otros elementos importantes como otros oligoelementos y otra serie de cosas que en este momento no es importante hablar. Entonces, cuando falla alguna de estas comunicaciones y falta esto, hay algún síntoma. El cerebro empieza a mandar avisos. El primero es un dolor de cabeza, por ejemplo.
que se denomina cefalea. El otro síntoma que puede ser es visión borrosa. El otro síntoma puede ser un temblor. El otro síntoma puede ser diaforesis o sudoración, donde ustedes sientan que se sienten fríos pero que están sudando. Es un síntoma que posiblemente se lo está enviando el cerebro. Son avisos que el cerebro manda. Entonces, cuando nosotros empezamos a presentar toda esta clase de síntomas, es cuando nosotros empezamos a manejar esos términos que en el día de hoy vamos a conocer. Entonces, el primero, que es lipotimia. Lipotimia. La lipotimia es la sensación de desmayo, es la sensación de desvanecimiento. Cuando nosotros estamos expuestos, por ejemplo, al calor excesivo, a un rayo de sol, o que estamos haciendo mucho ejercicio, y empezamos con los síntomas de fatiga, de cansancio, debilidad, temblor, sentimos que sudamos frío, sentimos que vemos borroso, muchas personas ven blanco, muchas personas ven negro. Todos estos síntomas, esta clase de síntomas se pueden denominar lipotimia. Entonces, cuando hablamos de lipotimia es un síndrome. Cuando nosotros hablamos de síndrome es que es una serie de signos que nos están indicando alguna cosa. En este caso, ¿qué puede ser? Si nosotros estamos en un rayo de sol terrible, como les estaba comentando, si estamos mal alimentados o hay algún problema en nuestra alimentación o en nuestra oxigenación, nosotros empezamos a presentar estos síntomas. Muchas personas sienten eso, por ejemplo, en los servicios de transporte público, o cuando hacen largas filas en algún banco, o cuando están en algún evento público, que empiezan a sentir esos síntomas y mucha gente dice, le va a dar la pálida. Eso es una lipotimia. Bueno, esos síntomas hasta ahí se denominan lipotimia.